Hola a todos mis queridos literaturadictos, yo soy Ana González Duque y esto es El Fogón. Dentro de los vídeos de los pilares de la ficción, hoy nos toca el narrador. Hay tres tipos de narradores: el narrador en primera persona, el narrador en tercera persona y el narrador en segunda persona. Y voy a hablaros un poquito de cada uno de ellos y de por qué los escritores usamos uno u otro. El narrador en primera persona es el más sencillo para empatizar con el lector. Por ejemplo, en un narrador individual en primera persona, el lector ve lo que ve el protagonista. Y eso tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes. Las ventajas es eso, que crea una empatía inmediata con el lector, es muchísimo más fácil que el lector conecte con el personaje. Por ejemplo, el diario de Bridget Jones es una narración en primera persona en la que es muy fácil conectar con Bridget. Las desventajas pues es que precisamente lo mismo, solamente tienes la visión del protagonista, entonces es muy complicado dar la visión del resto de los personajes. Por ejemplo, cuando yo escribí Planes de boda, que es un libro escrito en formato blog, es el blog de la protagonista. Y para poder describir el resto de los personajes que ella ya conoce, pues lo que hice fue ponerles motes dentro del blog. Motes que consiguieran con solamente 3 palabras describir a la persona que tenías enfrente. Pues por ejemplo, uno de sus compañeros, ella lo llama perrito apaleado. Pues la imagen que tú tienes de esa persona es de una persona apocada, así como un tristón, exactamente. Una manera de evitar esto es el narrador en primera persona múltiple. Es decir, que nosotros narramos la historia desde el punto de vista de cada uno de los protagonistas. Por ejemplo, en el género epistolar, cuando hay una novela en la que existen varias cartas o varios mails o varios diarios, o uno narra de un diario y otro narra de manera, yo que sé, con un podcast o lo que tú quieras, pues tienes la visión de varios de los protagonistas y entonces puedes ir cambiando el narrador en primera persona dependiendo del número de protagonistas que tienes. Una manera de evitar esto. El narrador más frecuente de todos es la tercera persona. En la tercera persona el narrador no es un personaje, sino que cuenta lo que los personajes hacen. Y lo puede hacer de modo individual, o sea, con el punto de vista solamente de un protagonista, Elizabeth Bennet hizo tal cosa, o puede hacerlo con el punto de vista múltiple de cada uno de los protagonistas. La Sociedad de la Libélula, por ejemplo, es un narrador en tercera persona, narrado desde el punto de vista de cada uno de los protagonistas. Es decir, hay unos capítulos que están narrados desde el punto de vista de Tar, hay unos capítulos que están narrados desde el punto de vista de Isabel, otros capítulos que están narrados desde el punto de vista de Melchor y otros capítulos que están narrados desde el punto de vista de Nahum. Pero siempre lo narra el narrador, es decir, el narrador se abstrae, no es un protagonista, sino es un testigo total de todo lo que le pasa por la cabeza a ese personaje y de todo lo que hay en su entorno. ¿Ventajas que tiene esto? O sea, ¿qué diferencia hay con la primera persona? Primero, pues que no habla el protagonista, el narrador es alguien ajeno, y que además el narrador, al ser de una tercera persona, si el protagonista está llorando, el narrador puede narrar lo que le rodea, no está ofuscado en su llanto. Sin embargo, el tema de la visión múltiple, de narrar desde el punto de vista de cada uno de los personajes, tienes que tener mucho cuidado, porque uno de los fallos más frecuentes de un escritor novel es el salto de narrador. Es decir, que tú estás narrando las cosas desde la cabeza de X y te pones a narrar las cosas desde la cabeza de otro. Y no se puede hacer así. La transición entre escenas debe existir, la transición entre narradores, entre puntos de vista debe existir. Dentro del narrador en tercera persona está el narrador omnisciente, el narrador de ojo de Dios que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo contempla. Es un narrador complicado de usar. Es el típico narrador de los clásicos, de Dickens, de Austen, de Tolstoy. Es un narrador que todo lo sabe, pero que no hace juicios de valor. Uno de los fallos al usar el narrador omnisciente es precisamente ese, el opinar. Pues el narrador omnisciente es como Dios, lo ve todo, pero no opina. Esa labor le corresponde al lector, es el lector quien está juzgando lo que pasa. Dentro de este existe un narrador omnisciente muy aséptico, que es el narrador cámara, el narrador testigo, que se limita a narrar lo que ve. O sea, no se mete dentro de la cabeza de los protagonistas, sino simplemente dice, pues pasó tal cosa, pasó tal otra. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no he usado yo en la narración de La Sociedad de la Libélula el narrador omnisciente? Pues porque el narrador omnisciente dirige la mirada del lector mucho más hacia el narrador. Hay una cosa que cuando nosotros queremos que el lector conecte con nosotros,
se llama suspensión de la incredulidad. Queremos que el lector se meta en la historia, se profundice dentro del mundo de Anisóptera, se meta en Anisóptera y no quiera salir de ahí. Y con el narrador omnisciente, esa suspensión de la incredulidad se tambalea más, la voz del narrador se escucha más, es más patente que hay un escritor ahí detrás. Y yo no quiero que me veáis a mí, quiero que veáis los personajes. Quiero que os metáis en la cabeza de Isabel, que sufráis cuando Isabel sufre. Quiero que os metáis en la cabeza de Nahum, que sufráis cuando sufre Nahum. Que lo paséis fatal con ellos y que os guste realmente cómo termina la novela. Y por último, el narrador muy complicado, el narrador más complicado de todos es la segunda persona. El narrador cuenta lo que hiciste tú. Un libro, por ejemplo, de fantasía juvenil, que son 3 libros, es la trilogía, que es la trilogía de Blues de Care Santos, que utiliza la segunda persona porque el diablo, que es el protagonista de la novela, está hablando al lector, le dice, porque tú hiciste tal cosa, tú te esperas tal cosa, tú... Esa narración necesita tabla. El narrador en segunda persona es un narrador complicado y no siempre sale bien. Yo recuerdo libros así muy buenos en segunda persona, este de la trilogía de Blues de Care Santos y Los nombres del fuego de Nando J. López, que son 2 libros verdaderamente espectaculares dentro de la fantasía juvenil, que os los recomiendo los 2. ¿Cómo elegimos el narrador de nuestra novela? Pues es complicado. Es complicado porque, bueno, tienes que empezar... tú tienes una idea inicial de lo que quieres contar y quién es la persona más idónea para contarlo. Y de la misma manera que yo en planes de boda no hubiera funcionado un narrador omnisciente o no hubiera funcionado un narrador en tercera persona desde el punto de vista de cada uno, o hubiera sido una novela totalmente distinta, yo quería que la protagonista principal fuera la doctora Khomeini, que es el blog de la doctora Khomeini. En Leyendas de la Tierra Límite hay capítulos de cada uno de los personajes. Tal vez ese movimiento de personajes hace que se queden algo menos desarrollado de lo que me hubiera gustado, pero da dinamismo a lo que es el ritmo de la novela. Y eso es todo lo que os quería contar del narrador. Falta solamente una semana para que salga La Sociedad de la Libélula en papel y en ebook. Os dejo abajo el enlace por si queréis apuntaros a la preventa y nos vemos en el vídeo siguiente. ¡Hasta luego!